Ya, muy bien. La arquitectura tiene un inicio bastante importante, ¿ya? Inicia obviamente con lo que son los cavernícolas. Ya vemos ahí cómo eran las personas de antes. No había, como si por así decirlo, un lugar donde ellos se quedaran estables. Eran personas, lo que se diría, personas nómadas, ¿ya? Personas nómadas. ¿Alguien sabe qué es nómada? Aquella persona que se mueve de lugar a lugar. Exacto, son personas que no se quedan en un solo lugar, que van de todo lado. Obviamente ellos no tenían posesiones como nosotros, algunos tenemos nuestra casa, nuestros televisores, todo. Ellos no tenían, solo tenían su ropa de vestir, sus armas para poder cazar y todo eso, entonces iban de un lugar en otro. Entonces no había, hasta ese entonces la arquitectura era algo desconocido, ¿ya? No había arquitectura, ¿ya? Obviamente ellos se dedicaban más a cazar, los hombres, ¿ya? Los hombres se dedicaban a la cacería y a traer alimentos para la familia. En cambio las mujeres, como vemos ahí, las mujeres se quedaban en sus casas a cuidar de los niños y a cosechar algunos frutos que habían por ahí cerca, ¿ya? Entonces, por lo tanto no había, no sembraban ni cosechaban en ahí, sino que los frutos que habían cerca, eso es lo único que recogían para poder alimentar a sus hijos, ¿ya? Ahí vemos los hombres llegando de cacería. Entonces toda esta vida que ellos llevaban, hacía que ellos vivan en el nomadismo, o sea, hacían que se muevan de un lugar a otro. Es decir, si se acababa la comida en un lugar, tenían que recorrer grandes trayectos hasta encontrar un lugar seguro, ya, un lugar seguro, donde puedan quedarse y un lugar donde puedan establecerse mientras haya alimento, ya, mientras haya alimento. Entonces esa era la vida de las personas en esa época. Iban de un lugar a otro, cazaban lo que se podía, entonces iban trabajando de esa forma, ¿ya? Han habido vestigios o algunas, ¿cómo se dice esto? Hipótesis que nos dicen que los hombres agarraban de las pieles que cazaban, armaban como especie de carpitas, así como vemos acá, con esas pliegues, para poder armar, para poder quedarse en campo abierto, ya, para poder quedar en campo abierto. Este hecho, ya, este pequeño recurso, o no sé, tal vez alguno de ustedes incluso ha jugado alguna vez, se ha armado así como casitas. Mis hijos lo han hecho alguna vez. Es como parte instintiva de querer cubrirse, ya, de querer realizar una pequeña vivienda para poder cubrirse de las inclemencias del tiempo, o de ser posible cubrirse o cuidarse de los animales salvajes, ¿ya? Entonces acomodaban los palitos y cubrían con las pieles de los animales, y esta era el primer indicio de arquitectura, ¿ya? Obviamente este era un tipo de arquitectura movible, ya, que se podía recoger y se podía llevar a otro lado. Entonces lo podías recoger y llevarlo a otro lado. Es arquitectura móvil, ¿ya? Después de eso, ellos obviamente seguían siendo nómadas, ¿ya? Se acababa el alimento, recogían un poco y se iban. Hasta esta época los hombres ya se habían hecho mucho más certeros en la cacería, tenían armamento, ¿ya? No un armamento como ser las lanzas, como ser las cuchillas, para poderse defender de los animales. Entonces tenían más osadía de poder salir afuera y de estar viviendo en campo abierto. En cambio, más antes vivían determinadamente en cuevas. ¿Por qué? Porque se escondían ahí de los animales salvajes. No estaba muy desarrollado sus armamentos, ¿ya? Luego de eso se encuentra, según la historia de la arquitectura, se encuentra la primera escultura o el primer vestigio arquitectónico, ¿ya? Obviamente parece algo gracioso, es solamente una piedra, y ¿alguien se imagina qué significa? ¿Marcaron algún lugar que trataron? Más que todo, ¿ya? Esto representa como una especie de Dios, ¿ya? Es una especie de Dios
que ellos adoraban, era como un centro. Ellos habían colocado esta piedra ahí para poderse encontrar y para poder rendirse y conversar, y también era como una especie de Dios, ¿ya? Y al mismo tiempo, este tipo de arquitectura sigue habiendo hasta hoy en día. Hasta hoy en día sigue habiendo en nuestro alrededor, ¿ya? A esto se le llama menhir, ya, menhir. Ese es el nombre de este tipo de arquitectura. Obviamente es una piedra incrustada en el suelo, nada más. Y esto, según los historiadores, representa el falo o el pene del hombre. ¿El qué? El pene del hombre. ¿Ya? Eso representaba la bravura, o sea, quiere decir que ellos se consideraban personajes bastante guerreros, por eso es que colocaban eso, la piedra en esa parte de, ¿ya? Ellos decían, no, nosotros somos valientes, entonces colocamos una piedra que represente la valentía del hombre, ¿ya? Y este tipo de escultura sigue habiendo en la actualidad, este tipo de arquitectura. ¿Y cuáles son? Son los famosos obeliscos. Son los famosos obeliscos en todas las ciudades, hay por si acaso. Hay en la ciudad de La Paz, hay en la ciudad del Alto, hay aquí en Cobija, donde lo mostró Abel, es donde la Casa de la Cultura, si no me equivoco, ahí atrás hay un obelisco, y es la representación de un menhir, quiere decir que representa la virilidad de un pueblo o de una nación, o de una determinada ciudad en esta situación, ¿ya? Luego de esto, viene lo que son los famosos dólmenes. Los famosos dólmenes, ¿ya? Que son tumbas, o sea, son los primeros cementerios, ¿ya? Son los primeros cementerios, son tumbas. Se han encontrado restos de huesos óseos en esta parte de acá. Obviamente son dos piedras y una piedra tabla que está colocada encima, y estos son los famosos dólmenes, ¿ya? Igual es un tipo de arquitectura. Obviamente, si vemos acá en los cementerios, por ejemplo acá en Cobija, el cementerio tiene mucha arquitectura. Han visto que algunas tumbas están bien trabajadas, parecen casas más lujosas de donde yo vivo todavía, ¿no ve? Entonces, esos son los dólmenes. Estos dos son los primeros vestigios de arquitectura estable, o sea, se quedó en un solo lugar nada más. En cambio, este fue el primer tipo de arquitectura móvil que se iba trasladando de un lugar a otro, ¿ya? Y esta es la famosa Stonehenge. No me acuerdo bien cómo se escribe Stonehenge, si no me equivoco. Se encuentra en el continente europeo, en Escocia, ¿ya? Es una mezcla de dólmenes y menhires. Algunos dicen que hay muchos, ¿qué se llama? Cuerpos humanos enterrados acá de los antepasados, otros dicen que son simplemente una orientación. O sea, hay muchas historias que todavía no se han descubierto de toda esta estructura, Esta era la forma de cómo ellos se iban trabajando. Trasladaban las piedras sobre troncos, lo hacían rodar como una especie de trencitos, unos jalaban y otros empujaban, y de esta forma hacían que esto se ponga de pie y lo colgaban o lo colocaban ahí, ¿ya? Este es un supuesto, no se asegura, ¿ya? Es un supuesto, no se asegura, es una idea, es una hipótesis de cómo se han realizado todas esas estructuras. Bien, vamos a hacer un vestigio o una reiniciación. Las cuevas han sido los primeros lugares donde las personas se han ido resguardando, ¿ya? Resguardando las cuevas. Luego de las cuevas, de ahí venía lo que eran las personas nómadas. Según la historia, según algunos antropólogos, las mujeres que se dedicaban a recoger frutos de su alrededor, agarraban estos frutos y obviamente uno come, cuando come la papaya, por ejemplo, no come todo, ¿no ve? Botan las semillas, lo botan por ahí algunos. Obviamente esta semilla fue creciendo en el rincón de alguna cueva y con ese pequeño hallazgo, con ese pequeño accidente, por así decirlo, se descubrieron o ellos supieron que podían sembrar. Entonces a partir de ahí aparece lo que es la siembra, ¿ya? Obviamente si uno siembra,
tiene que quedarse a vigilar su sembradío, ¿no ve? Porque si no vienen y se lo cosechan otras personas u otros animales. A partir de este descubrimiento, a partir de este inicio, dejan de ser personas nómadas y empiezan a establecerse en determinadas comunidades, ya en pequeños pueblos, pequeñas casitas que se iban aglomerando cerca de sus cosechas, Ya los hombres empiezan a domesticar animales para poder cuidar y para poder resguardar esa ciudad o ese pueblo que estaba emergiendo, ¿ya? Y el hombre deja de ser cazador y se empieza a volver en agricultor. Esta es una de las primeras viviendas, ¿ya? Es un indicio de cómo se creó la primera vivienda a partir del contexto. Es decir, a partir de lo que había en su alrededor, de los materiales. Si se dan de cuenta, simplemente son piedras amontonadas nada más, ¿ya? Alguna vez cuando yo estaba estudiando arquitectura, mi docente nos decía, bueno, imagínate que estás en el desierto y tienes que crear una vivienda, pero sin llevar nada, me decía él. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Entonces lo que yo vi es enterrarme bajo la arena, hacer pequeñas cuevas y vivir ahí. No necesitaba nada, solo una pequeña pala, pero no necesitaba alterar el contexto. Entonces eso proviene de ahí. Si había material, por ejemplo en acá, ¿qué es lo que hay más que todo para poder construir una vivienda? ¿Qué es lo que hay? La jatata o el bambú también. El bambú se utiliza para las paredes y la jatata para los techos, ¿no ve? Entonces no necesita una alteración de material, simplemente es recolectar y construir, ¿ya? Entonces este es uno de los primeros indicios de arquitectura, porque los hombres empezaron a amontonar piedras para poder construir las primeras paredes. Y solamente era amontonar, no es que ellos ponían cemento, concreto ni nada de eso, ¿ya? Ya en el segundo proceso de los materiales de la evolución de la arquitectura, tenemos lo que son el proceso de los materiales, ¿ya? El proceso de los materiales. Cuando ya agarran la tierra, agarran un poco de pajonal y empiezan a hacer una mezcla, empiezan a hacer una combinación de todo esto, ¿ya? Y al realizar una mezcla o una combinación de todo esto, entonces empiezan a adquirir nuevos materiales de construcción. Ya son materiales rústicos. Aquí aparece, por ejemplo, lo que es el famoso asbesto, que es la mezcla de ceniza volcánica, ya ceniza volcánica con agua, y eso funciona como cemento. Es el primer concreto de la historia. Ya la arcilla, la mezcla de la greda, del barro y de todo eso, entonces da evolución a la utilización de diferentes materiales para poder construir. Obviamente la arquitectura va dependiendo del lado o del lugar donde uno va trabajando, ¿ya? Bien, en todo caso tenemos la arquitectura moderna de hoy en día, que obviamente tiene desde un comienzo lo que son la mezcla de materiales y tiene una búsqueda constante. Tiene una búsqueda constante de materiales. David. Ya, deme un minuto. Búsqueda constante de materiales. ¿Ya? Entonces, es una búsqueda constante de materiales la cual hace el hombre, y va a haber siempre. Ahora, hoy en día, por ejemplo, hay casas, hay estadios que se han ido realizando simplemente con tela. Ya es un tipo de tela procesada que sirve para hacer las cubiertas, ¿ya? Hay paredes hechas de metal o de latón, ya parecen inseguras, pero son bastante seguras por el proceso que se le da a ese material. Entonces la arquitectura es un proceso constante de búsqueda, es un proceso constante que hace una búsqueda constante de los materiales para poder realizar la arquitectura. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, no se nota mucho ahí, pero dice... Yo leo. No, nos vamos a cansar leyendo. Les voy a enviar todo esto al grupo, las diapositivas, las imágenes de esta tablilla sobre todo, ¿ya? En base a esta tabla,
en base a esta tabla, esta es la tarea por si acaso, en base a esta tabla de acá, me van a ir haciendo dibujos. Es decir, por ejemplo, en aquí dice, se utilizaban materiales naturales, como la madera, la arcilla, como todo. Entonces, agarrarán en el 10.000 antes de Cristo, y colocarán ahí en la hoja, 10.000 antes de Cristo, y colocan este pequeño, dice, se utilizan materiales como madera, y ahí me dibujarán una casita hecha de madera o una casita hecha de piedra, así como esta de acá. ¿Ya? Leen cada uno. Por ejemplo, en la segunda parte dice, bueno, aquí dice en el 750 antes de Cristo dice, Después, se construyen los primeros monasterios en Alemania. Monasterio. Posteriormente en España surge el románico. Entonces buscarán monasterios de Alemania del 750 antes de Cristo. Lo pueden dibujar si quieren, ya, de preferencia si lo dibujan sería mejor, o si quieren pueden imprimir y colarlo en esa parte. ¿Ya? El que más les parezca factible. Dime, Jorge. De todos. Cada uno de De cada uno. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, más que 19, todo el 20. trabajo es investigar y 22. y Exacto. profundizar, ¿no? Exacto. Dibujar o imprimir, como les decía. ¿Ya? Son 22 dibujos o 22 gráficos que tienen que colocar de acuerdo a la fecha de nacimiento, de acuerdo al año de construcción. ¿Ya? Si es que no sale, va a salir, no te preocupes. Va a salir. Siempre sale. Ah, no, pues eso no. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Para cuándo? ¿La otra semana? Para la otra semana. ¿O el lunes? Para el día lunes. De manera virtual, tal vez. Ustedes obviamente de manera virtual, el otro grupo.